mandamiento, Mateo, capítulo 22, versículo 37. Mateo, capítulo 22, versículo 37, solamente el versículo 37. La palabra de Dios dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios bendiga su palabra. La escuela dominical. Buenos días, hermanos. Ustedes habrán notado que hay un papelito, ya sea de color rosado o amarillo, entre su programa, que trae las tres figuras que la semana estábamos estudiando. El día de hoy quiero repasar un poquito el sermón, que estoy llamando, al mensaje que estoy llamando el cristiano verdadero, segunda parte. Espero que el tiempo nos lo permita y el Señor nos revele cuál es la manera en que cada uno de nosotros puede llegar a ser un cristiano espiritual. Pero quiero recordar un poco lo de la semana pasada. Habíamos dicho que existen tres tipos de personas en el mundo. Si tienes ya los slides, claro, que son los primeros. El segundo slide, más que nada, donde aparecen el varón y la mujer natural y el cristiano carnal. Y habíamos dicho que el mundo está dividido entre las personas naturales, los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Y que nosotros sabemos qué es lo que significa cada uno de ellos. El apóstol Pablo nos decía que el natural nunca va a entender las cosas que son de Dios. O sea que si uno le lleva la palabra, tiene que hablarles en el lenguaje que ellos pueden entender, no en el lenguaje que nosotros solemos usar. Cuando hablamos Dios, a veces ellos entienden otra cosa. Para ellos puede ser que Dios sea algo intrascendente, mientras que para nosotros es totalmente trascendente. Dios trasciende esta vida, trasciende la eternidad, trasciende todo lo que nosotros podemos llegar a entender en algún momento. Ese es el hombre o mujer natural, pero una de las circunstancias, y ustedes lo pueden estar viendo en sus boletines, ¿verdad?, es que las cosas de la vida no están ordenadas, aunque parezcan ordenadas, pero no están ordenadas. El tercero, entonces, donde están los dos juntos, el otro slide. Gracias. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver todo esto. Estoy viendo que hay dos personas que nos están visitando hoy, Manuel Armenta y Ana María Vega. Quiero decirles en el nombre de la Iglesia Cristiana Unida que son ustedes muy bienvenidos. ¿Dónde está Manuel Armenta? Nada más levante su mano. ¿Cómo está? Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Pueden sentarse. Si no tienen un lugar donde congregarse, les invitamos a que consideren la Iglesia Cristiana Unida como el lugar donde pueden hacerlo con confianza. Muy bienvenidos. Si hay alguien que se nos esté pasando, por favor que me lo señale. A ver. Ayer. ¿Cómo se llama? ¿Ya oyeron? Mercedes. Guzmán Mercedes. Ella nos está visitando. Bienvenida también a nombre de la Iglesia Cristiana Unida. Y también le invito en el nombre del Señor a que si no tiene donde congregarse, por favor considere la Iglesia Cristiana Unida como un lugar donde usted puede hacerlo. A los tres me gustaría, cuando termine, ¿verdad?, poder conversar un momento con ustedes también, ¿sí?, si ustedes me lo permiten. Así que denme ese privilegio.
¿Alguien más? No, ¿verdad? Entonces, que Dios le bendiga y todos somos bienvenidos a la casa de oración de Dios, ¿verdad? Un aplauso para todos. Claro que sí. Nuestro Señor lo merece también. Muchas gracias. Volviendo al tema. Sí. ¿Alguien más? ¿Dónde está ahí? Ahí está. Que Dios la bendiga. Ya hoy queremos invitarla, ¿verdad? Sí. Así como ven ustedes 4 que hoy nos visitan, hay más hermanos, pero están de vacaciones. Algunos no están aquí, otros están enfermos. El próximo domingo yo le voy a hacer algo diferente antes de empezar a predicar. Voy a pedirle a todas aquellas personas que tengan alguna necesidad y que necesiten de una oración, que me acompañen aquí al frente antes de empezar el sermón. Les ruego para que se vayan preparando. Pongan esa necesidad delante de Dios sin necesidad de darla a conocer. Nada más venir al frente, dando a conocer que ustedes están poniendo algo delante de Dios, un agradecimiento, una petición de oración, alguna petición de sanidad, de trabajo, de lo que sea. Y vengan aquí y vamos a hacer algo que vamos a llamar después la oración pastoral. Pero les estoy invitando porque es como una práctica que quiero que se vaya fomentando. Bueno, ya empezaron a venir. Si hay otro que quiere venir al frente, poner alguna petición delante de Dios y vamos a orar. La oración pastoral no necesariamente la tiene que hacer el pastor. Es una oración que se hace o los diáconos, o alguno de los diáconos, o el pastor, o alguna persona que sea invitada por el ministerio de adoración, con la finalidad de poner delante de Dios las peticiones. Y las mismas personas que pasan al frente, después podrán dar un testimonio de lo que Dios ha hecho con sus vidas. Ellos están poniendo delante de Dios sus necesidades y algo están pidiéndole a Dios. Y lo más importante, Dios lo sabe muy bien. Así que hoy vamos a orar y acérquese más, por favor. Acérquese más, sí. Acérquese más. No tengan miedo, tienen máscara, yo estoy vacunado. Sí. Y nada más un ratito. Entonces, vamos a poner delante de Dios. A la congregación entera le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Y también, si usted siente en su corazón extender su mano hacia estos hermanos, hágalo. Y si quiere venir en un momento dado a poner sus manos, porque así se lo indica el Espíritu, sobre todo a nuestros diáconos, puede hacerlo, ¿sí? Es una manera de decir: estoy orando a Dios por ti, por cada uno de ustedes, ¿sí? Vamos a orar. Soberano Dios, estamos delante de ti, poniendo nuestras peticiones, nuestras alegrías. En un momento, por medio de tu Espíritu Santo, nos dijiste: ¿está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanzas. ¿Está alguno triste o en necesidad? Haga oración. Venimos delante de ti, Señor, cantando alabanzas, pero también poniendo delante de ti nuestra necesidad. Aquí hay un grupo de tus hijos, Padre Santo, que están dando a conocer delante de ti, que tienen una necesidad o tienen un agradecimiento que decirte, Padre Santo. Y este es el momento en que ambos tipos de personas, ambos tipos de corazones están poniéndose delante de ti. Bendícelo, Señor, concede las peticiones de tu corazón y haz en ellos tu voluntad, Señor, y hazles sentir que tú estás con ellos en todo lo que ha de pasar durante el resto de esta semana. Y después estaremos conociendo, Señor, por medio de su testimonio, a las personas, a las que lo rodean, a sus familiares,
lo que tú has hecho en la vida de ellos. Manifiesta de esta manera, Señor, tu presencia en la Iglesia Cristiana Unidad, tu presencia en medio de nosotros, y manifiéstate siempre como lo hiciste en aquella primera comunidad que formaste con tus apóstoles. Señor, bendito seas. Dejamos a nuestros hermanos en tus manos y te pedimos que tú los sostengas, que tú los sanes, que tú les des trabajo, que tú, Señor, recibas el agradecimiento que ellos traigan en sus corazones o cualquier otra necesidad, petición o agradecimiento que tengan delante de ti, Señor. Te bendecimos. La presencia de ellos en este lugar y la presencia de tus hijos orando por ellos es nada más el reconocimiento de que tú eres nuestro Dios. Creemos en ti, nuestra fe está puesta en ti, y que estas cosas, Señor, nos unen más a ti, porque realmente te necesitamos, Padre, te necesitamos. Bendícelos, cuídalos y protégelos en lo que es su agradecimiento, sus peticiones. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pueden volver a sus lugares. La otra semana seguimos con el experimento y es un agradecimiento a Dios. Pues ya leímos el texto y les decía que la semana pasada veíamos los tres tipos de personas que vemos: el natural, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Y ustedes pueden ver en sus papelitos o en este slide cómo están el cristiano carnal y el natural. No se ve ninguna diferencia en sus vidas. Como pueden ver, las cosas de su vida que son nuestros puntos están igual de desordenadas entre la persona natural, pero el cristiano carnal tiene a Cristo en su vida. De él es la Pablo, que es posible que cuando Dios haga el bautismo en fuego, que todas las cosas que hay en esta vida no tiene nada, pero va a ser salvo, pero no como fuego. Dice que es y en el natural, definitivamente, al no tener a Cristo en su vida, al no tener a Cristo en su vida, hasta estaba yo viendo en estos días que al final de esta vida está el infierno para los que no tienen a Cristo en su vida. Y al final de esta vida está el cielo para los que tienen a Cristo en su vida. Pero Dios quiere que las cosas nuestras, el otro slide por favor, Dios quiere que las cosas nuestras estén ordenadas en nuestra vida. Pero eso solamente va a ocurrir si nosotros ponemos a Cristo en el trono de nuestra vida. Ustedes ver en las mismas obras que hay una griega que es el yo, el que está en el trono de nuestra vida. Entonces, si está en el trono de su vida, él mismo, entonces si es cristiano, va a recibir a Cristo, va a ponerlo a su servicio. Dame esto, haz lo otro, dame dinero, dame rico, o un carro nuevo, pongo mis manos, tú me lo dejas, o todas esas cosas que empiezan a decir que no tienen nada que ver con lo que Dios nos enseñó acerca de la oración. No tiene nada que ver. Entonces, voy a poner a Cristo debajo a mis pies. Pero el cambio de varón como mujer espiritual tiene a Cristo en el trono de su vida. Cristo es el que ocupa el trono de su vida. Él es el que se trata de ordenar las cosas de su vida. Y yo estaba a los pies de Cristo, yo lo obedezco a él, yo soy esclavo de él. Yo le entregué mi vida albedrío a Jesucristo para que él actúe en mi vida. Entonces, el libre albedrío lo tuve hasta que decidí seguir a Jesucristo. Mientras que el natural hace lo que quiere, dice lo que quiere, no le importa si la persona se molesta, si la persona piensa lo que sea, no le importa y hasta disfruta vengándose. Por eso en una de las ocasiones le dije: ¿quieres ser feliz un momento? Véngate.
Pero si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Y eso no es fácil, y ahorita vamos a hablar un poquito más. También dijimos que las características de todos ellos están en el disfrute del pecado. Pero el cristiano carnal no disfruta del pecado, por eso vive una vida de sufrimiento, porque no está experimentando el gozo de la salvación. Y al no experimentar el gozo de la salvación, no tiene el gozo de Jesucristo, quien es el elemento primordial o la causa primordial de lo que es nuestra salvación. Entonces, ese es el cristiano carnal. Y además participa de iras, participa de divisiones, participa de chismes, participa de todo lo que le agrada a la carne, aunque sufra por ello, aunque después esté diciendo, Señor, perdóname, Señor, pero ahí vuelve otra vez a caer en lo mismo. Pero deja de ser cristiano por eso. No lo deja de ser, porque Cristo cuando entra no sale. La Biblia nos enseña muchas veces eso. Pero tener a Cristo en el trono de nuestra vida debe de ser la intención de todo ser humano. ¿Por qué hay cristianos carnales? Uno debe de preguntarse, ¿qué tipo de cristiano soy? ¿Qué clase de cristiano soy? Pero ¿por qué hay cristianos carnales? Desde Adán y Eva han sido tentados, o hemos sido tentados y hemos caído. Esa es la razón por la que aún hay cristianos carnales. Cuando usted llega al cristianismo, si le dice que usted ya no vuelve a pecar, le engañaron. Porque cuando usted llega al cristianismo, usted vuelve a pecar. Cuando vuelve a pecar, cuando usted es tentado y cae. Pero el cristiano debe de conocer las promesas de Dios acerca de lo que es el arrepentimiento. Hebreos capítulo 10, versículo 26 nos dice que nosotros ya no tenemos más sacrificio por cualquier cosa que hagamos, porque un sacrificio ya está hecho. No vuelve a morir Cristo por nosotros. Cristo murió por ti una sola vez. Y lo dice el libro de Hebreos. Él hizo el sacrificio de una vez y para siempre. Cristo murió por ti. Así que aún siendo carnal puede llegar a ser espiritual, porque Cristo está en ti y Él quiere ocupar donde está, a los pies del trono de tu vida, quiere ir al trono de tu vida. Y puede hacerlo si tú le permites el hacerlo. Primero, usted tiene que llegar a la conclusión de qué clase de cristiano soy. Ahora, un cristiano es siempre espiritual, y la verdad es que no es siempre espiritual. A veces también, a veces los no, y nos hace reaccionar de una manera diferente. A veces escuchamos lo que no debemos poner atención, y creemos con mucha facilidad, como dicen, sin tener el espíritu de los de Berea, que verificaban todas las cosas para ver si estas eran así. Les hablaban de Cristo, iban a las Escrituras, y ellos solo tenían lo que hoy es nuestro Antiguo Testamento. Nosotros hoy tenemos el Antiguo y el Nuevo. O sea, hay donde verificar lo que se nos enseña, lo que se nos dice acerca de la palabra de Dios. Incluso me gusta decirle a todos, no me crean a mí, crean a Él. Vayan a Él. Yo les puedo ayudar a llegar a Él. Eso es lo que se llama discipulado. Si usted no sabe cómo llegar a Él, yo le puedo ayudar. Eso es discipulado. Pero usted tiene que tener el deseo de llegar a Él. Esos son de los pasos que debemos de tomar. ¿Cómo llegar a ser un cristiano espiritual? He aquí los pasos. Primero, Dios dice, óiganlo bien, y por favor, tómenlo con sabiduría. Dios dice cómo debe organizarse la iglesia para ayudar a toda persona, desde el natural que llega, sin conocer a Cristo, o al cristiano carnal que sabe que ha pecado. Si es conocido su pecado, puede ser terrible. Hay pecados que son muy difíciles de superar, y son los pecados morales. Y son difíciles, pero
no hay nada imposible para Dios. Yo les he dicho, no hay árbol torcido que Dios no pueda enderezar. Así que, ¿qué tan torcida está tu vida? Dios la puede enderezar, eso no hay ningún problema. Dios te puede llevar de ser un natural a ser un espiritual. De la misma manera te puede llevar de ser un carnal a ser un espiritual. Una de las cosas que nos dice allá en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 15. Tenga su Biblia allá por un momento. Vaya en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 15. Y allí nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y se lo dice a los santos, se lo dice a ustedes, a nosotros, que somos los santos de Dios, porque Él nos ha santificado y nos apartó para Él, cuando nos recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Que no hemos sido consecuentes, puede que en nuestra vida. Pero Dios todavía te sigue dando oportunidad. Déjame decirte esto, como un paréntesis a todo. Mientras tú estás en esta vida, mientras respiras aquí adentro, tienes la oportunidad de Cristo. Pero el día que la muerte te tome en tus manos y te va a tomar en tus manos, si no eres de Cristo, si eres aquel que Cristo tener siempre fuera de su vida a Cristo, tomar sus propias decisiones, hacer su vida de que yo voy a donde yo quiera, sigo a quien yo quiera, amo a quien yo quiera, y si no me quieren, a mí que me importa. Pues esas personas que no tienen a Cristo van a tener ese final. Pero Cristo puede hacer la diferencia. Tienes que buscarlo, tienes que llegar tú adentro a conocerlo para que lo dejes fuera de tu vida y lo dejes fuera de tu vida. Cristo no va a funcionar como nuestro esclavo, no va a hacer lo que yo le diga, puede hacer lo que yo le diga, pero eso no hay condiciones. Todo lo que hemos dicho, que quedarás bien lo cumplirá. Pero no ve la primera parte del versículo. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en ustedes, eso es lo que él dice. Entonces pidan todo lo que quieran y les será concedido. Porque es natural que si permanecen en Cristo, que si están en Él y la palabra de Él permanece en cada uno de nosotros, vamos a pedir conforme a su voluntad. Esa es la diferencia. Pero ¿qué es lo que nos hace un cristiano espiritual? Primero, la iglesia debe de organizarse para ser cristianos espirituales. Tanto al natural como al carnal, llevarlo por el camino de la espiritualidad. ¿Cómo lo hace? Dice allá en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y aún nos constituyó, dice. Ustedes lo pueden leer, porque ya lo deben haber encontrado. Y Él mismo constituyó a los apóstoles, es decir, los que tienen que llevar el control de que lo que se está enseñando es la palabra de Dios. Cuando vemos lo que los apóstoles hicieron en el primer siglo, cuando vemos lo que los apóstoles hicieron en el siglo subsiguiente, les llamaron apóstoles, porque iban de lugar en lugar visitando las iglesias para verificar que se está enseñando el verdadero evangelio de Jesucristo. Es así como encontraron muchas herejías y lucharon contra ellas. Y hubo una época en el siglo II y principio del siglo III en que hubo un grupo de personas dentro de la iglesia que se llamaban los apologistas. O sea, ellos defendían el evangelio de Jesucristo contra las falsas enseñanzas, de las cuales Pablo habla en las 3 cartas pastorales, las falsas enseñanzas, que son las que van a llegar, y llegan. Entonces, debe de haber ese tipo de personas en la iglesia, debe de haberlo. Ya no le llamamos apóstoles, o le llamamos misioneros. Después de apóstoles fueron llamados obispos, que es la palabra episcopos, episcopos, visión, supervisores. Ese es un episcopo. Ese es un episcopal. Le llamaron así, por eso se le llamó obispos. Obispos porque ellos vigilan, vigilantes, copos. De ahí viene todo eso, ¿verdad? Obispos.
y también les llamaron poimé. Los poimé son los que después fueron conocidos como los pastores de la congregación. A Hebreos 13, 7 y el 17, cuando habla de líderes dentro de la iglesia, por los cuales la iglesia debe estar intercediendo. Se ha traducido como pastores, no está mal, porque son líderes. Se ha traducido como otro tipo de líderes, maestros, también, está bien. Deben de orarse por todos ellos. Bueno, primero la iglesia debe de tener a aquellas personas que vigilen la doctrina y la enseñanza que tú y yo estamos recibiendo dentro de ella, y que ésta sea bíblica, y que venga de la Biblia, y que si alguien se confunde, alguien pueda ponerse de pie y con amor. Por eso dice en Gálatas 6:1, si ustedes ven que alguno se tropieza, ustedes que son espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. O sea, está diciendo, no hagan leña del árbol caído. Es lo que está diciendo, no, ya te equivocaste, eres un hereje, te vamos a echar expulsado y que no sé qué. Pero el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña ya en Tito 3:10, que si hay alguien que está practicando o está enseñando una herejía, si hay alguien que está dividiendo a la iglesia, lo dice, después de una y dos amonestaciones, etcétera. La palabra griega que se utiliza ya significa expúlsalo. Y se ha traducido en otras versiones, porque se tradujo hacia latín, en la Vulgata Latina, excomulga, o sea que no participe de la comunión de los santos. Está bien poder hacer las traducciones, pero es bien claro en ese sentido. Por eso es importante que haya dentro de la iglesia personas que se preparen con la finalidad de hacer el trabajo que los apóstoles una vez hicieron, verificar en todas las iglesias, en nuestra iglesia, que lo que se enseña y que el evangelio que se está enseñando es el de Jesucristo, es el de Jesucristo, y que lo que se estudia es la palabra de Dios. Tiene que vigilar que los discipulados sean aquellos que llevan a la gente a seguir a Jesucristo, no a seguir a la persona. Si yo lo discipulo a usted y usted me sigue a mí, se equivocó. De una vez le digo, porque yo lo llevo al infierno, segurito lo llevo al infierno. Pero Dios, Jesucristo, es el único que lo lleva a Dios. Y por eso, yo como discipulador, tengo que enseñarle a seguir a quien yo sigo, no a que me siga a mí. Yo no quiero que usted sea mi discípulo, quiero que usted sea discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar hacer a través de este ministerio, el del apostolado. Están los profetas. Aquí lo dice, están los profetas. ¿Quiénes son? El ministerio profético es el ministerio de la predicación. Algo que estoy discutiendo ahorita. Los profetas en el Antiguo Testamento, porque no tenían los escritos como hoy lo tenemos, escuchaban la palabra de Dios, la recibían, la analizaban y después iban al pueblo y se los daban en un lenguaje que el pueblo podía entender. Puede ser que Dios le habló durante 3 minutos al profeta y ellos van al pueblo y les hablan durante 2 horas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser digerida y debidamente explicada para que pueda ser entendida y el Espíritu Santo pueda convencerle a usted de justicia, de juicio y de pecado. Porque solamente cuando usted tiene el corazón dispuesto, el Espíritu Santo actúa en su vida. De otra manera no. Ahí estamos hablando de la iglesia. Después están los evangelistas, aquellas personas que tienen el deseo siempre y que siempre están invitando a otros. Mira, vente a la iglesia, estoy orando por ti. Ese es el trabajo del evangelista. Hay un evangelismo que a mí me gusta mucho, después vamos a hablar de eso, es el evangelismo relacional. ¿Con quién estoy relacionado? Entonces, esos son los que están bajo mi responsabilidad desde Dios, con aquellos con los que estoy relacionado, etc. Pero los evangelistas son los que tienen que ver
lo que hoy hicieron es un trabajo también de evangelista, diaconal. ¿Quiénes son los que nos visitan? Qué bonito todo eso. El evangelista debe estar atento. ¿Quién no tiene a Jesucristo de los que llegan? ¿Quién está dispuesto a recibir una palabra de oración y traerlo al frente para que lo haga? ¿Cómo me puedo acercar yo a esa persona y hablarle de Jesucristo? Lo invito a un café y puedo conocer un poco más de él para entrar a su vida, para que el Señor entre a su vida. Porque si esa persona se me abre a mí, el Espíritu Santo que está en mí va a llegar a esa persona. Y esa es la manera como trabaja el evangelista. Los pastores, no tengo que decir mucho, pero el poimén en el primer siglo eran aquellos que daban de comer a las ovejas, que llevaban a las ovejas, como dice el salmista, a lugares de delicados pastos, quienes les daban agua, que si una se enfermaba, la curaban, que si una necesitaba ayuda para ir a comer porque las más grandes no la dejaban, ahí iba él y se metía para darle de comer a esa ovejita. Y cuidaba que todas estén bien alimentadas, porque le voy a preguntar lo que siempre pregunto: ¿quién da a luz a las ovejas? ¿Las ovejas o el pastor? ¿Ah? ¿No me oyeron? ¿Quién da a luz a las ovejas? ¿Las ovejas o el pastor? Así fuerte, díganlo. Las ovejas, exactamente. Entonces el pastor tiene que alimentar a las ovejas, darle de comer bien y que estén listas para alimentar a sus ovejitas. O sea, el primer discipulador de aquel que llega a la iglesia sos vos, es usted, eres tú. ¿Ok? ¿Están allá. Bueno, pero así es. Y los maestros, Santiago en el capítulo 3, antes de hablar de la lengua, empieza: no os hagáis maestros muchos de ustedes, porque a quién no le gusta ser maestro. Yo soy el maestro, que me digan maestro, que crean que sé, no que sepan que sé, porque cuando estudias la Biblia te vas a dar cuenta que nunca sabes lo suficiente. Pero hay mucha gente que dice que crean que sé. Acuérdense cómo lo dice el proverbio: hasta el tonto que se mezcla entre los sabios pasa por sabio. Así que no se llame maestro, espere que Dios le llame. El maestro es el que enseña la palabra, es el que está con los alumnos respondiéndole preguntas, y cuando no puede responder una, sabe en dónde puede encontrar la respuesta, sabe cómo buscar la respuesta. Entonces estamos hablando de los ministerios de carácter espiritual en la iglesia. Hay otros ministerios de carácter administrativo, sí los hay, para eso existen también las pastorales, pero eso es otra harina de otro costal. La iglesia debe organizarse por ministerios. Un ministerio que cuide la palabra, otro ministerio que dé a conocer la palabra, otro ministerio que busque a la gente y persiga a la gente que necesita de conocer de la palabra. Otros que alimenten a esa gente que tiene que estar buscando y que tiene que dar a conocer de la palabra, y aquellos que están llegando, otros que les enseñen la palabra. Todo eso debe de haber en la iglesia para que tú seas espiritual. Solamente así vamos a caminar hacia la dimensión espiritual del cristiano. Estos ministerios trabajando en unidad, nos dice el apóstol allá en los siguientes versículos. Vea el versículo 12, ¿a fin de qué? Léalo. ¿A fin de qué? Perfeccionar. ¿Quiénes? Dígalo, a mí. ¿O usted no se siente santo con Cristo en su vida? Usted debe de sentir la santidad, debe de vivirla, apartarse para Él. Ese es el reto para llegar a ser espiritual. Entonces, cuando estos ministerios trabajan en unidad, le perfecciona a usted, me perfecciona a mí.
Y el papel de la iglesia es estar unida. Por eso nos llamamos Iglesia Cristiana Unida. Primero somos cristianos y unidos. Y entonces nos manifestamos como Iglesia de Dios. Cuando estemos unidos, vamos a estar perfeccionando a los de adentro. Y además, como dice en Juan 17, 20 y 21, los de afuera van a creer porque son uno con el Señor. O sea, hay una doble función. Los ministerios que unidos nos ayudan a perfeccionarnos, y además el testimonio que se da durante esa perfección de esos ministerios hace que el mundo crea que allí en esa iglesia es una iglesia dirigida por Dios. Eso es lo que hace. Bueno, entonces, para perfeccionar a los santos, ¿qué más dice? Este trabajo unido, ¿a dónde lleva a los santos? Habíamos visto al principio en Efesios capítulo 4, los primeros versículos, cuando hablábamos acerca de la unidad, ¿a dónde nos lleva? Y lo dice aquí, termina diciendo ya, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Hay quien le dice es que la fe de este es mayor que la del otro. No está hablando de eso. La unidad de la fe es porque todos tenemos la misma fe en un mismo Dios. Todos creemos en un mismo bautismo. Todos tenemos un mismo Padre. Esa es la unidad de la fe. Lo acabamos de leer al principio de Efesios. Eso fue lo que dijimos hace unos cuantos domingos. Entonces, Dios quiere que a través de estos ministerios tú, para que seas espiritual, camines hasta lograr lo que es la unidad de la fe. No se olviden, sí. No se fijen en eso. Bueno, ¿a qué otro? Al conocimiento del Hijo de Dios. En otras palabras, estos ministerios unidos te van a permitir conocer al Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que dice Jesucristo allá en Juan 14, versículo 7? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero ¿cómo hemos visto a Jesucristo? Por sus hechos. Por eso le decía, tú alabas a Jesucristo, ¿por qué? Lo alabas por sus hechos. Adoras a Jesucristo, ¿por qué? Lo adoras por ser quien es. Y solamente puedes saber quién es y adorarlo por ser quien es si tú conoces, reconoces y aceptas que Él es el Hijo de Dios, del Padre. Que le dice Dios, pero es el Padre en realidad. Y además la Biblia nos enseña que no hay nada que haya sido hecho si no fuera por Él. Tú y yo también somos hechos gracias a Él. Entonces, al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, también lo dice aquí, al conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, al varón perfecto, y dice una palabra más que es muy importante, a la estatura, a la medida de la estatura, de la plenitud de Jesucristo. Son tres palabras griegas, medida, estatura y plenitud, que hablan mucho. Es decir, que si la Biblia nos está diciendo que tú y yo podemos llegar a la estatura, a la plenitud, a la medida de Jesucristo, es porque es posible. Y eso es lo que se llama estar en el camino de ser un cristiano espiritual. Pero es en la iglesia. ¿Se acuerdan de los primeros mensajes? Yo hablaba mucho de la iglesia. Es en la iglesia donde se debe de dar esta unidad para que el ser humano que está en la iglesia, el cristiano carnal y hasta el espiritual, crezcan en la iglesia, los carnales vayan a ser espirituales y el mundo crea. ¿Por qué? Porque ven la unidad que hay en la iglesia, entre los hermanos y también con el Padre. Hay unidad con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ese es el varón perfecto. Segundo, practica lo que es la respiración espiritual.
¿Qué es la respiración espiritual? No me va a dar tiempo de la última parte. No le hace, lo hacemos la siguiente semana. ¿Qué es la respiración espiritual? Hablé un poco de ello la semana pasada, pero quiero repetirlo. Practica la respiración espiritual. ¿Qué dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 9? Apréndanselo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Encuéntrelo, subráyelo, porque esa es la promesa más fuerte que tiene Dios para la vida de aquel que quiere caminar de lo carnal a lo espiritual. Porque sí es posible hacerlo. Practica la respiración espiritual. Que si confesamos, es decir, confiesa, saca el dióxido de carbono cuando aspiras. Y luego, inspírate. Recibe el oxígeno que necesitas para vivir. ¿Qué es eso? Las promesas de Dios. Y su promesa es que Él nos limpia de nuestro pecado y nos libra de toda maldad. Y el primer paso, liberarnos de todo lo que contamina nuestra vida espiritual, que es el pecado, confiésalo. Cuando confiesas, vienen varios aspectos, varias cuestiones que son muy importantes. Viene uno de ellos, el perdón. Alguien me hizo daño, pero no quiere pedirme perdón, pero yo lo perdono. O a poco, para que Cristo viniera, Él tenía que saber que tú querías pedirle perdón. Él no lo necesitó. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Porque solamente el amor puede permitir la existencia del perdón. Pedro, allá en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18, dice, el tener ferviente amor entre vosotros, porque el amor cubrirá multitud de faltas. Y cubrir no quiere decir olvidar, no quiere decir desaparecer. Tal vez la maldad de aquella persona sobre mi vida no va a desaparecer, pero el amor va a permitirme cubrirlo. Y Dios va a hacer lo suyo en su momento. Es Él el que decide en cuál momento va a actuar contra aquella persona, porque dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y también dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12, en los últimos versículos. Él lo dice. Entonces, el perdón solo es la consecuencia inmediata del amor de Jesucristo. No puedes perdonar, ¿sabes qué? No tienes el amor de Jesucristo. No tienes el amor de Jesucristo. ¿Se te hace difícil perdonar? Sí, también. Para eso está el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo va a recibir poder. Y el poder es de perdonar. El poder no puedo olvidar, porque ese poder solo lo tiene Dios. Según nos dicen los profetas, solo Dios tiene el poder de olvidar, pero tú y yo no lo tenemos. Si alguien te dice perdonar, olvidar, te está engañando. Algo quiere que olvides de Él, que ha hecho, que te puede dañar a ti. Y te va a reclamar, pero no te muestra la parte de la Biblia donde eso se dice, porque la Biblia no lo dice para uno, para el cristiano, aún el cristiano carnal. El amor te hace perdonar, y eso es lo que me llevaría a la siguiente parte, pero ya no me va a dar tiempo. Entonces, confiesa tus pecados, habla con Dios, eso es orar. Respira las promesas de Jesucristo, eso es recibir, creer, tener fe de que lo que Él dijo es cierto. Tener fe de lo que está aquí escrito es cierto. Creer completamente de que Dios así va a ser, así va a ser. Y si Él dice que nos limpia de las consecuencias de la maldad, lo hace. Porque eso está aquí en la Biblia. Y si Él dice, yo te voy a escuchar porque conozco tu sufrimiento, lo hace como lo dicen los salmos, como lo dicen Proverbios.
Y cuando viene lo más duro, ¿qué dice el Señor de los santos? Cuán dulce y cuán hermosa es para el Padre, para Dios, el fallecimiento de sus santos. Está en Proverbios. Cuán dulce es para Dios cuando esto ocurra. Y yo creo en eso. Y además me dice, bueno, ¿y mis hijos? ¿Y mi esposa? ¿Y mi nieto? Bueno, los santos creemos lo que dice en el Salmo. Joven fui, viejo soy, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Son promesas de Dios. Debo de creer en ellas, porque si no, no estamos en una fe, no estamos en la unidad de la fe. Entonces el camino hacia lo que es la espiritualidad del cristiano está lleno de estos reconocimientos. ¿Que hace falta algo en nuestra iglesia para que esto se cumpla? Bueno, hagámoslo. ¿Qué hace falta? Vamos a orar por ello. Empecemos. Señor, yo quiero crecer a tu estatura y plenitud. Señor, yo quiero ser como tú ante el Padre. Señor, yo quiero estar unido a ti. Y lo primero que te va a decir Dios, lo puede ver en Primera de Juan, la epístola de Primera de Juan, en el capítulo 4, únete a tu hermano, ama a tu hermano, no mientas a tu hermano, convive con tu hermano, comulga con él, hazte uno con él. Esa es la mejor evidencia. Y es visto teológicamente la primera epístola de Juan, de que la unidad con mi prójimo muestra mi unidad con Dios. El amor a mi prójimo muestra mi amor con Dios. Y dice también allí mismo en el capítulo 4 que no somos nosotros los que le amamos a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Por eso Él pudo quitar esa barrera que se llama pecado. El amor es lo único que va a quitar la barrera que se llama diferencia entre tú y yo. El amor es lo único que va a tirar la barrera que se llama un desacuerdo entre tú y yo. Podemos estar en desacuerdo, deja que Dios haga los acuerdos. Eso es lo que quiere Dios. Ese es el camino a la espiritualidad. La próxima semana vemos lo de qué significa amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Lo vamos a ver y lo vamos a explicar detalladamente. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios todopoderoso y te pido en el nombre de Jesucristo que tú bendigas a tu congregación, le enseñes a caminar por tus caminos y nos permitas a nosotros preparar todo para que ellos lleguen hasta tu estatura y plenitud. Gracias por tu amor y misericordia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.